Gracias por vernos ahora y por vernos siempre. Muchísimas gracias por su complicidad. Lo digo porque cuando pasan cosas como las que probablemente hoy sucedan, en las que ustedes se quedan pendientes de lo que aquí vamos a contar en una mesa de análisis y de tertulia, o como lo que pasó recientemente con las fiestas del Corpus en la Orotava, o cada vez que hacemos una transmisión en exteriores, o cada vez que tenemos la oportunidad de compartir un contenido, ustedes deciden darnos su apoyo. Esto para una empresa como la nuestra, que es una empresa privada, independiente, con un puñado de compañeros que nos encanta la comunicación, que nos encanta nuestro trabajo y que además nos encanta vivir de este trabajo. Afortunadamente esta empresa, que también como muchas atravesó tiempos de crisis, desgraciadamente algunas de esas televisiones, radios, periódicos desaparecieron. Nosotros también estábamos en parrilla de salida, pero nunca perdimos la esperanza de que ustedes iban a estar ahí, y gracias al apoyo siempre de ustedes, nuestros espectadores, nuestra familia y un montón de empresarios que las ideas políticas o las cuestiones de este tipo pues les importan bien poco, y lo que les interesa es sencillamente apostar por un medio que sea creíble y que al final tenga la capacidad de aglutinar a personas frente a la televisión. Eso lo hemos conseguido. Pero lo hemos conseguido, insisto, gracias a ustedes. Ayer fue uno de esos momentos. Lo vivimos de manera muy especial. Me refiero a la embarcación del Carmen. Para mí ha sido un año especial porque justo 20 años después de que Mírame comenzara a transmitir la embarcación de la Virgen, mejor dicho, Azul Televisión, empezar a transmitir la embarcación de la Virgen, que fue muy importante también para esa ciudad, porque era una procesión marítimo, terrestre, que habitualmente se hacía, pero que no era muy conocida. Pues gracias a aquel trabajo que hicimos en su día los compañeros de Azul Televisión, luego se sumaron los compañeros de Teidevisión, Canal 7, y luego cuando desapareció Azul Televisión, El Día se quedó con ese testigo, y bueno, Canal 4 y otras televisiones locales, además de la televisión autonómica. Insisto, aquel trabajo fue fundamental para que una fiesta pequeñita se convirtiera en algo muy grande. Cumplimos 20 años, este año tuve la oportunidad de hacer el pregón de las fiestas de julio, me encantó hacerlo, disfruté mucho, lo hice además en familia, junto a gente a la que pude agradecer el que nos dieran la primera oportunidad como medio de comunicación cuando nadie, absolutamente nadie, creía en nosotros. Lo cierto, insisto, es que ayer fue uno de esos días. El momento más intenso, de más atención, de más contacto, fue quizás este. Este es un momento de máxima atención, porque ellos, fíjense, ya hay algunos de los chicos, de los hombres, que ya tienen el agua, no al cuello, pero sí casi a la altura del pecho. Y la caída de uno puede llevar la caída del resto, ¿eh? De ahí que, fíjense, la intentan coger por un lado, y ahora es más del lado de la playa, donde están los cargadores, para no hacer presión cuando la suban y la coja el resto. La jalarán como sea para que la Virgen no caiga. Atentos, atentos. La Virgen la tienen, están diciendo para atrás. Ahora, ahora. Ahora, señores, ahora, cuidado. La tienen ya, falta el último empujón. Ahí la tienen, la Virgen ya está embarcada, lo consiguieron, ahí la tienen. Madre mía, felicidades. No pasa nada, la Virgen ya está embarcada. La Virgen del Carmen está embarcada hace 100 años. Hoy se cumplen 100 años
que comenzaran a proteger a la Virgen del Carmen, que los portuenses y los ciudadanos de esta ciudad, los vecinos de esta ciudad, de este pueblo, de Tenerife y de Canarias, entendieran que esta es su madre. Y ya está en la nueva San Ramón. Hace 100 años, señora, que en este pueblo eres bien recibida, bien tratada, bien cuidada, bien querida. Y ahí están los vecinos privados, la gente contenta, satisfecha. Y un año más lo hemos conseguido. La televisión de las Islas Canarias, la televisión que está más cerquita del pueblo, la que siente pues estas costumbres, estas tradiciones que nos diferencian como pueblo, como gente de bien. Miren, un hijo, un buen hijo, se tiene a bien o se le conoce por el respeto que tiene a sus padres, especialmente por el respeto que un hijo le profesa a su madre. Carmen Izquierdo, Óscar Martín, David Cuesta son 3 periodistas, 3 compañeros que se dedican a buscar la verdad, a compartirla y también en esta mesa a analizarla, arriesgándose a que su opinión en ocasiones traiga consigo jaleo. A nosotros nos encanta el jaleo, ya lo ven ustedes. Por eso les invitamos a participar activamente de este jaleillo, que a partir de ahora, créanme, se va a poner muy interesante. Ahí tienen nuestro número de WhatsApp, nos pueden enviar sus mensajes o a través de la red social Twitter. Pueden participar, verán sus mensajes, leeremos algunos, no todos porque no nos va a dar tiempo, ya que hoy tenemos esta hora y media petada de contenido. Insisto, gracias a todos los que nos están viendo desde cualquier rincón del planeta. Por cierto, aprovecho yo para dar las buenas noches a los 3. Les veo ya con los teléfonos móviles, las tablets abiertas, pendientes de algún detalle que pudiéramos conocer. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Pero este próximo fin de semana queremos invitarle a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Tenerife en el Golf de Adeje. Va a ser este viernes y durante la noche vamos a sortear 2 entradas dobles para las primeras personas que llamen en directo. Llaman a este número de teléfono y las 2 primeras personas que entren en directo se llevan una entrada cada una para disfrutar de este espectáculo que será maravilloso. Ayuntamiento de Adeje presenta Costa Adeje Sinfónico, el viernes 19 de julio a las 21 horas en el campo de golf de Costa Adeje. Concierto extraordinario de la Sinfónica de Tenerife con los tenores Celso Albelo y Javier Camarena. Entradas a la venta en tomaticket.es. Bueno, pues regalaremos esas 2 entradas. Por cierto, les invitamos a esa cita. Y me van a permitir que comience pues diciéndoles que Ángel Víctor Torres, el nuevo presidente de Canarias, ya ha presentado oficialmente a los consejeros y consejeras del Gobierno de Canarias. En total son 10 áreas. Vamos a ir desgranando perfiles confirmados esta misma tarde por el propio Ángel Víctor Torres. Ahí lo están viendo ustedes en la sede de presidencia, en Las Palmas de Gran Canaria, donde finalmente ha confirmado pues lo que muchos, de lo que mucho se había dicho sobre los 10 nombres que definitivamente ya se han puesto sobre la mesa y formarán el Ejecutivo Regional. Si les parece, vamos a ir analizando a cada uno de los protagonistas y dándolos a conocer, porque hay algunas caras que son relativamente desconocidas, otras no tanto. Por ejemplo, la vicepresidencia, Román Rodríguez, fue presidente del Gobierno de Canarias, en aquella ocasión por Coalición Canaria,
luego cambió de partido, formó su propio partido, Nueva Canarias, y además también va a llevar, además de ser el vicepresidente, va a ser el consejero de Hacienda. Nos vamos con la Consejería de Economía y Empleo. Será para otra mujer también conocida, en este caso del Partido Socialista, hasta ahora presidenta del Parlamento, Carolina Darias. También fue delegada del Gobierno en Canarias. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial es para José Antonio Balbuena, del Partido Socialista. Fue consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, recientemente consiguió su acta como senador, tendrá que abandonar el Senado, ya nos contarán nuestros compañeros novedades al respecto, pero será el tinerfeño que ostente esa consejería. Otra consejería, la de Derechos Sociales, Juventud, Igualdad y Diversidad, para Noemí Santana, de Podemos. Ya fue diputada, recuerden ustedes, fue la candidata de Podemos a presidir el gobierno y ahora se convierte en consejera de Derechos Sociales, Juventud, Igualdad y Diversidad. Otra mujer, por cierto, relacionada además con este medio de comunicación por sus distintas colaboraciones, Teresa Cruz Oval, del Partido Socialista. Fue esa consejera, ella va a ser la responsable del área de sanidad. Muchos la colocaban en servicios sociales, en viviendas, en atención social, pero definitivamente se ha convertido en la nueva consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, también de Tenerife. Nos vamos con María José Guerra. María José Guerra llevará la consejería, ostentará la consejería de Educación y Cultura. Tiene un perfil más independiente y es profesora en la Universidad de La Laguna, es catedrática. Yaisa Castilla será la consejera de Turismo, Industria y Comercio. La recordarán ustedes porque junto a Casimiro Curbelo ha sido diputada por Agrupación Socialista Gomera. Ha sido también senadora por esta misma formación. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Aguas es para Alicia Manostende, del PSOE, del Partido Socialista. Es palmera, de hecho fue la candidata del Partido Socialista a los llanos de Aridane. Presidencia y Justicia es para el que fuera secretario de Justicia del Estado, cuando fue ministro Aguilar, y fue primer teniente de alcalde en el pacto del Partido Socialista con Coalición Canaria, siendo alcalde de Bermúdez del Ayuntamiento de Santa Cruz. Él será, insisto, el consejero de Presidencia y Justicia. Es un histórico del PSOE, además de un conocido abogado tinerfeño. Finalmente, la Consejería de Obras Públicas y Transportes será para Sebastián Franquis, del PSOE. Estos son los ganadores. Ahora empezará la pedrea. Ojo, porque ahí en la pedrea ustedes verán que en áreas de un partido, que lidera un partido, colocarán, como es lo habitual. Ahora no se le podrá achacar solo a Coalición Canaria y al PP. Ciudadanos no, porque se queda en la bancada de la oposición. Pero sí veremos cómo colocarán a gente del partido que o bien fueron candidatos a alcaldía, quisieron ser diputados al Parlamento o consejeros en el Cabildo, en cabildos de las islas, y hay que colocarles. Y vamos a conocer dónde les van a colocar. Para nosotros como ciudadanos siempre hemos defendido desde Mírame Televisión que ojalá y sean colocados en esos lugares, como así debería ser, personas con un perfil pues de conocimiento apropiado para cada área. Pero bueno, eso es difícil en política, porque insisto, esto es una cuestión de
cambio de cromo. De hecho, yo encontré hoy un tuit de mi compañero David Cuesta, al que sigo, que me encargué evidentemente de dar like, el me gusta y retuitear. Voy a ver si lo consigo porque dice mucho de lo que ahora va a ocurrir, fíjense, no solamente en primera línea de política ni en segunda, sino en la tercera, en la cuarta, en la quinta, que si directores generales, que si presidentes de fundaciones, que si responsables de distintas empresas, sociedades, propiedad del gobierno de Canarias o de cabildos o hasta incluso organismos municipales. Bueno, pues este es el... Ahora buscamos, localizo ese tuit, pero vamos con el análisis, si les parece, de estos consejeros. Los perfiles, ¿qué les parecen? Bueno, pues a mí, evidentemente, primero hay que diferenciar ya algunos nombramientos que estaban ya prácticamente cantados en primer momento. Está la cuota de la Agrupación Socialista de La Gomera, luego, en este caso, Podemos y el Partido Socialista, y evidentemente la representación de Nueva Canarias. Ya Casimiro Curbelo, en su momento, fue el primero que anunció que su consejera, que él no iba a ser consejero, pero su mujer al frente del área de turismo era Yaisa Castilla, efectivamente, como decía, de La Gomera, San Sebastián de La Gomera, ha sido senadora durante varias legislaturas, y luego pues Noemí Santana, que iba a representar evidentemente, porque ellos lo habían dicho, pues un área más vinculada a las políticas sociales y que iba a ser la consejera, y luego Román Rodríguez al frente de la vicepresidencia y de Hacienda. En cuanto a la cuota del Partido Socialista, que estaban centradas todas las expectativas, donde habían además bailando muchos nombres, muchas quinielas durante todas estas semanas, a mí me ha sorprendido de los consejeros, por cierto, que hay 6 mujeres, 4 hombres en el gabinete de los consejeros del Partido Socialista, que ayer trascendían. Me han sorprendido especialmente la llegada de nuevo al poder, al gobierno de Julio Pérez, como decías, que fue secretario de Estado, fue teniente de alcalde en Santa Cruz de Tenerife en esta reciente etapa, además de que fue gobernador civil en la provincia tinerfeña y otros cargos de responsabilidad. Entiendo yo que esta es una propuesta de la Agrupación Socialista de Santa Cruz de Tenerife, y digo que me sorprende porque yo daba ya evidentemente absolutamente alejado de la política, no de la primera línea, segunda, sino absolutamente de toda la esfera política, al propio Julio Pérez, y me sorprende que regrese evidentemente a la primera línea, y nada más y nada menos que a la Consejería de Presidencia y Justicia, que va a ser, por cierto, el hombre de enlace del gobierno autónomo, en este caso de Canarias y Madrid. Y también, evidentemente, teniendo en cuenta que él tuvo un momento complicado cuando tuvo que dimitió como primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y yo pensé que ahí era el fin de su vida política, en este caso en el ámbito municipal. Y luego, por otro lado, me sorprende también Carolina Darias, que recientemente acaba de terminar su etapa como presidenta del Parlamento, fue delegada del gobierno, como decías, Manolo, fue concejal de Las Palmas de Gran Canaria en la época de Jerónimo Saavedra, fue candidata a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, pertenece a la cuota del PSOE en Gran Canaria, se la ha vinculado en un sector y en otro. Creo que Carolina Darias tuvo algún enredo político, estuvo en medio de alguna guerra política interna del PSOE en Gran Canaria, y evidentemente yo, sinceramente, la daba ya como que había puesto el final a su carrera en la política, nada más y nada menos que como presidenta del Parlamento, y sorprende que vuelva ahora, en este caso el gobierno, liderado por Ángel Víctor Torres, nada más y nada menos que en el área de Economía y Empleo. David. Sí, bueno, yo creo que un gobierno en líneas generales continuista de lo que es la política del Partido Socialista principalmente, ¿no? Yo creo que no podemos hablar de un gobierno de regeneración. Es un gobierno de regeneración por las siglas políticas que entran a gobernar en Canarias, pero no por los nombres propios de este gobierno. A mí, en cierto modo, sí que me ha decepcionado este nuevo gobierno de Canarias. Yo esperaba pues que se apostase más por otros perfiles más técnicos, más cualificados, que no se tirase de las personas cercanas al Partido Socialista y a la cúpula de este Partido Socialista. Y bueno, yo creo que me gustaría hacer algunos apuntes breves de cada uno. Román Rodríguez, qué decir, ¿no? Está claro que Román Rodríguez entra por la cuota de Nueva Canarias. Representa todo lo contrario a la regeneración, un político que lleva desde los años 90 en la política y que, hombre, ahora sí le ha llegado esta oportunidad de nuevo para llevar un área importante como es la Consejería, nada menos, de Hacienda, del Ejecutivo Autonómico, pero ni mucho menos podemos hablar de renovación, sino de una persona pues enquilosada ya en la vida política de Canarias desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que además, David, perdóname, sí, por supuesto. Un análisis, aporto un dato ahí, que recuerden ustedes que uno de los principales follones para que no haya habido acuerdo en el Cabildo de Gran Canaria es precisamente el caso Amurga, sí, y los terrenos que tienen que ver con Román Rodríguez. O sea que yo creo que llega además ese nombramiento en una situación peliaguda. Pero oye, hay que entender, David,
que Román es el líder de Nueva Canarias y que quiere ser el vicepresidente y quedarse por mucho tiempo. Esto no era negociable y en cualquier caso una decisión de Nueva Canarias, en este caso, que su cuota la cubre con la figura de Román Rodríguez, como era completamente previsible, por otro lado. Evidentemente el tema de Murga, que todavía va a dar mucho que hablar, va a ser una de las losas judiciales, que no la única, que va a tener este nuevo gobierno de Canarias. María José Guerra, sin duda, para mí es donde yo deposito la mayor esperanza, ¿no? Es el perfil más independiente, una persona fuera del Partido Socialista, una catedrática, una persona además con unas ideas y unos valores que yo admiro mucho, o sea, desde el punto de vista desde fuera. Me gusta pues los trabajos que ha venido realizando. Yo la he consultado y he hablado con ella como profesional de las áreas de filosofía política y sobre todo por la defensa de los derechos humanos en muchos aspectos que ella ha representado, que a mí me parece un halo de esperanza en una consejería que además necesita después una etapa de probablemente la etapa más gris de toda la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, con una persona como Soledad Monzón, que simplemente estaba ahí por ser la cuota de Fuerteventura de Coalición Canaria, sin ningún apego por realmente el área que desempeñaba. Yo tengo muchas esperanzas. Para mí es la nota positiva de este gobierno, es María José Guerra. Espero no llevarme una decepción. Alicia Van Ostende, espero decir bien el apellido, me pasa un poco como Soledad Monzón. Alicia Van Ostende es la cuota de La Palma. La Consejería de Agricultura en Canarias, tradicionalmente, y salvo una excepción que ha sido Narváez Quintero, ha estado siempre controlada por palmeros. Y esto no es una casualidad, esto ocurre porque en La Palma está el grueso del sector platanero, que es quien al fin y al cabo ha gobernado la Consejería de Agricultura de Canarias durante muchísimos años, con personas directamente colocadas desde Asprocan, desde la patronal, digamos, de los productores, en el gobierno de Canarias. Y Alicia está allí precisamente por esa línea y por esa necesidad de contentar a los plataneros, lo cual a mí me disgusta también, porque creo que si ha habido una consejería que ha hecho cosas muy interesantes en este sentido, ha sido la de Narváez Quintero, un consejero que por primera vez no era de La Palma, sino que era de la Isla del Hierro, y que yo creo que por lo menos ha sabido hasta dónde ha podido enfrentarse a los plataneros cuando ha tenido que hacerlo. Y eso es algo que ahora tengo muchas dudas con Alicia, espero que me equivoque, pero me genera dudas porque, insisto, está ahí. Y no es casualidad que sea de La Palma precisamente para agradar al sector platanero. No sé si Oscar quería... Sí, me gustaría hacer un apunte sobre eso. Sí. Efectivamente, ella es de los Llanos de Aridane, el Valle de Aridane, donde está evidentemente la fuerza platanera agrícola de la isla de La Palma, los Llanos de Aridane y Tazacorte. Ella, en este caso, tiene, parece ser, buena relación, cercanía con Asprocan, en este caso con Domingo Martín, que es el presidente de Asprocan, es palmero, reside, aunque es de Barlovento, reside en los Llanos de Aridane. Y la primera opción que se barajaba, estuvo a punto de decidirse, era la de Anselmo Pestana, que ha venido siendo el presidente del Cabildo de La Palma. ¿Y por qué no fue? Porque saben que va a haber una moción de censura, o se ha firmado, se ha anunciado una moción de censura, Partido Popular, Partido Socialista, y Anselmo Pestana será el vicepresidente. Y entre otras cosas, Anselmo Pestana ha rechazado esa posibilidad porque quiere implicarse aún más en la organización del Partido Socialista en La Palma, que es el secretario general. Por tanto, esta es la apuesta de Anselmo Pestana, Alicia, con la que efectivamente, como dice David, tiene buena relación, insisto, con Domingo Martín, de todas maneras, por lo que yo les estoy escuchando, aquí en el reparto de cartas, un poco para que la gente se haga una idea, eso es como, a ver, ¿y cómo nos repartimos esto? Pues al final, unos por el otro, para el otro. En el caso de agricultura dice, bueno, el de agricultura, como tiene que ver con los plátanos, para La Palma. Sí. Es así. Estaba cantado. Vale, bien. David, seguimos. A pesar de que la agricultura en Canarias es mucho más que el plátano, ¿eh? Ya, creo que eso lo digo, eso es algo importante. Chano Franquis, para mí, el nombramiento que más desazón me provoca de todo el gobierno, sin duda. Porque Chano Franquis es un hombre orgánico, un hombre de estrategia de partido. Vamos a decirlo también, de esos juegos sucios que se hacen en las entrañas de los partidos, pues para quitar un candidato, poner a otro, llevar un rumbo de pactos, llevar otro rumbo de pactos. No es una persona adecuada para mí, para la gestión. Sí, viene a ser una especie de Barragán, que también lo hemos visto desempeñando áreas de gestión, era el consejero de presidencia, pero sí que es verdad que a mí Chano Franquis no es una persona ni que me genere, por un lado, confianza, y ni mucho menos una persona que viene a renovar nada, es una persona que lleva décadas en política. Pero es que además me preocupa porque llega a un área donde es fundamental, donde hubiera sido fundamental, y espero que todavía haya tiempo de que lo sea, levantar las alfombras, que es el área de obras públicas, en medio del escándalo de las presuntas comisiones de OHL, en una consejería donde, por desgracia, hay muchos indicios de que durante mucho tiempo se puede haber estado intentando beneficiar unos determinados intereses empresariales y, sobre todo, desarrollar una serie de obras innecesarias, cuando esto ha sido, insisto, presuntamente por el pago de algunas comisiones, como en el caso del puerto de Granadilla, como en el caso de la carretera del Guía El Pagador o del puerto de La Estaca. A mí, Chano Franquis no me parece el perfil más adecuado en estos momentos para llevar un área como obras públicas. Además le sigue de alguna forma
Valbuena, porque está en planificación territorial, o sea que tiene que ver algo. Esto no lo digo por casualidad. Los nombres de muchas de las consejerías han cambiado y no lo han hecho por cambiar una coma o hacer un lenguaje más inclusivo. Han sumado áreas que antes no estaban y han añadido algunos matices que va a cambiar, yo creo, el futuro. Entiendo que no sea baladí porque es curioso cómo han hilado algunas competencias bajo los mismos nombres. Me gustaría ver esa consecución, ¿no? Yo hablo en el caso, por ejemplo, de Román Rodríguez con Hacienda, por qué planificación territorial ligado al medio ambiente y lo destapamos de obras, quizá para no tener que quedar en una misma cara que yo hago una planificación territorial que puede estar, digamos, ligado a las obras, porque lo hago desde medio ambiente. Eso es lo que me gustaría ver, que sea realmente para una mayor transparencia y una mayor ejecución, que tenga consecución con los programas electorales de cada partido y que no sea para que una mano no vea lo que hace la otra y encima somos 4, con lo cual no nos estamos enterando de nada. No lo digo, como digo, de forma casual. También coincido que la consejera de Educación es una gran, digamos, luz a la esperanza. Es verdad que es desde el área universitaria, también vemos ese matiz de universidades, que en esta ocasión entiendo que la universidad va a ser más protagonista en esta nueva etapa, donde para el área de todo el resto del sector vuelve una figura que ya ha estado en la Consejería de Educación y esperemos también que dé algo de renovación, que es lo que decía David. Tenemos las mismas caras y las mismas acciones. Noemí Santana, aunque sea esa parte de la cuota, sí espero que dé ese do de pecho, que sea esa persona que nos haga ver una diferencia y que cumplan esos programas electorales, porque se han denunciado muchas cosas desde quizás la es la más ajustada. La más ajustada a ese perfil. Quizás la más ajustada al perfil que se Sí, se han denunciado muchas cosas desde cada programa electoral y cada partido. No necesariamente exactamente esos programas electorales se han entregado al partido que tanto denunciaba ese tipo de historias, pero algunas veces sí, y esperemos que entonces esa crítica, esa búsqueda, la sigamos haciendo esa consecución. Y aquellos que en su momento fueron investigados y tuvieron que dar cuentas de su propia consecución laboral, su antes de su vida laboral, también sean transparentes. No por estar en una consejería no nos cuenten su vida, no nos cuenten qué hacían y por qué cuando estaban en un cabildo. Espero que lo cuenten. Yo, pese al aire fresco, efectivamente, que coincido, de la titular de Educación, que tiene un aire, un perfil, evidentemente, para un área que es puramente sensible también, la educación en Canarias, además teniendo en cuenta que ella se le considera un perfil muy de izquierda. Creo que es importante ese perfil, insisto, en estos momentos en el área de educación. Sí que es verdad que la dirección del Partido Socialista, en este caso el PSOE en Canarias, no ha apostado por renovación o no va a apostar en lo que significa la viceconsejería de Educación, porque al parecer quien suena en ese área, es decir, como número 2 la educación, es Manuela Armas. ¿Quién es Manuela Armas? Una dirigente del PSOE histórica, que yo pensé incluso ya que estaba jubilada también de la vida política, de Lanzarote. De hecho, fue viceconsejera, si no me equivoco, del Gobierno Autónomo de Educación cuando estaba José Miguel Pérez como consejero de Educación del Gobierno Autónomo. Por tanto, hay un compromiso ahí con la isla de Lanzarote. Gran error. Por otro lado, Sebastián Franqui. Sebastián Franqui es el hombre, en la época esta de José Miguel Pérez, que es el secretario general, es el hombre que en la sombra manda en estos momentos en el Partido Socialista en Canarias. ¿Por qué? Porque el propio Franqui es el mentor de Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres siempre ha trabajado en la sombra del propio Sebastián Franqui, que es el hombre fuerte del PSOE en Gran Canaria, secretario general de los socialistas en Gran Canaria, y ha tenido mucho poder, ha tenido su puesto de responsabilidad durante mucho tiempo, diputado en el Congreso, ha sido un hombre con una relación muy cercana a Pedro Sánchez, aunque al parecer se ha diluido esa relación en detrimento, por ejemplo, de Ángel Víctor Torres. Para mí, evidentemente, es un perfil muy político. De hecho, es portavoz del Partido Socialista en el Parlamento Regional. Portavocía, por cierto, que dejará, porque habrá cambios en el Parlamento. Los consejeros no pueden seguir como parlamentarios, correrán las listas, si no me equivoco. Y en este caso, a mí me parece que es un perfil tremendamente gris. Es decir, que yo creo que haría el propio Sebastián Franqui un gran papel como portavoz, como el hombre político fuerte del Partido Socialista, pero creo que evidentemente es demasiado gris para afrontar una consejería. David. Sí, bueno, un poco siguiendo con los nombres, el de Julio... Ojo con Yesa Castilla, que pueda dar la sorpresa. Sí, pero vamos a seguir, por favor. No, un poco por mantener un poco el orden aquí de las fotos que me las ha colocado el amigo Vicente Pérez en Planeta Canario, todas una por una. Qué bueno, qué bueno el trabajo que hace Vicente Pérez, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, no sé dónde saca el Buenísimo. tiempo, pero... Vicente, felicidades si nos estás viendo, y yo recomiendo planetacanario.com. Hay que entrar ahí, porque además te enteras de muchas cosas y te enteras de otras que no imaginas. Lo recomiendo. Julio Pérez, a mí me parece un error, y me explico. Julio Pérez, evidentemente, por currículum profesional, por cualidades, es una persona completamente idónea para ese puesto. Ya ha sido secretario de Estado de Justicia.
va a llevar la Consejería de Justicia en Canarias y eso representa pues gestionar precisamente la administración de los juzgados en Canarias con todo lo que ello supone. Hasta ahí es un perfil ideal. El problema es que Julio Pérez ya tuvo una experiencia política muy reciente, mucho más local, como es la de un ayuntamiento, donde no pudo aguantar la presión precisamente por una serie de conflictos de intereses, de sus intereses profesionales, de su trabajo en el pasado, que salieron a relucir cuando él era primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y no acabó el mandato, no acabó esos 4 años. A mí me parece que eso puede volver a surgir de nuevo y no sé hasta qué punto ya con más años, pues con más, no sé, con una situación todavía distinta o incluso distinta a la de aquel momento, ¿cómo va a responder Julio Pérez a esas situaciones que yo estoy seguro que van a ocurrir? Porque lo que sí que tengo claro es que este va a ser un gobierno que va a estar, por lo menos al principio, muy presionado desde fuera por parte de la oposición y por parte de desde los medios de comunicación que tienen que hacer lo que tienen que hacer. No podemos ignorar que Nueva Canarias y Partido Socialista tuvieron en su momento, ¿verdad?, una trifulca donde Sebastián Franqui fue también uno de los espadas contra Nueva Canarias y ahora están dentro del mismo equipo. Entonces eso habrá que limarlo de alguna manera. A ver, me están diciendo los espectadores desde el minuto 1 que, a ver, parte de ese momento de celebración después de los abrazos y con esto, ¿pueden haber crisis? Yo creo que hay algunos nombramientos que invitan más a que pueda haber crisis o que son, digamos, flancos por los que desde la oposición se pueda atacar a este gobierno y que yo creo que al final hay muchos agujeros que no han sido taponados o que quedan abiertos, ¿no?, con este gobierno que pueden ser problemas. A mí me parece que Julio Pérez es uno de ellos. Con Noemí Santana yo creo que poco que añadir, es decir, una persona que va a tener su primer cargo de gestión, es verdad que había sido diputada y que, bueno, va en la lógica de su discurso en la oposición. Por tanto, lo que hay que hacer es, bueno, confiar en que cumpla con las cosas y con los buenos propósitos que tiene, pero por supuesto ser exigente porque tanto ha hablado de políticas sociales la oposición, tanto hay que exigirle, lógicamente, ahora que gobierna Yaiza Castilla, al fin y al cabo. No sé si quería añadir algo Óscar Martín, pero al fin y al cabo para mí es simplemente pues, el brazo de Casimiro Curbelo en el gobierno. Una persona que es abogada, que tiene una buena formación, pero que también es verdad que no deja de ser una persona que está puesta ahí por Casimiro Curbelo, que él no quiere aparecer en el gobierno simplemente porque quiere seguir siendo presidente del Cabildo de La Gomera y llevar esas riendas directamente. Efectivamente, en la sombra está el que va a dirigir ese área, sin lugar a dudas, el que va a hacer los nombramientos intermedios va a ser el propio Casimiro Curbelo. Habrá, por cierto, sorpresas en ese área de Casimiro Curbelo, independiente, gente muy cercana, como yo decía en su momento, a la isla de La Gomera, familiares de La Gomera, independientes profesionales que trabajan en Tenerife y no descarten algunos cargos intermedios pueden sorprender de Coalición Canaria. Es decir, se pueden mantener cargos de Coalición Canaria en ese área que dirige Casimiro Curbelo. Yo, lo que me gusta, decía, de Yaiza Castilla, su currículum, al parecer bastante preparada, tiene 35 años, un aire fresco que yo pongo en valor y creo sinceramente que independientemente que Casimiro Curbelo esté detrás, va a sorprender, insisto, a los canarios con su gestión diaria. Tengo esa sensación. Por otro lado, iba a decir algo acerca del propio Román Rodríguez. Decían que podía haber algún fuego en el gobierno. No olviden que hay hombres fuertes en ese gobierno. Ante la poca experiencia, la no tan experiencia de Ángel Víctor Torres, aunque ya ha tenido... Claro. Tenemos que partir, si queremos, un ejemplo de que esto va a ser una situación similar a la que vivieron Cerolo y Ángel Llano. Claro, vamos a ver. No, yo lo que iba a decir, Ángel Víctor Torres tiene su experiencia, pero no tiene la experiencia y la fuerza política, la cintura política que tiene, por ejemplo, Román Rodríguez o Casimiro Curbelo. Por eso entiendo yo también que puede jugar un papel importante como político el propio Sebastián Franqui para, en este caso, amortiguar la debilidad política de Ángel Víctor Torres. Y ojo, si hay algún problema en el gobierno, viene entre el propio Casimiro Curbelo, en medio evidentemente el presidente, y Román Rodríguez. Y si hay algún problema, puede venir precisamente del área de Hacienda que dirige Nueva Canarias. Pues justo creo que los estrategas no suelen, digamos, discutir con los líderes. Lo que se va a opacar como figura pública, pero quizás es como si usas un alfil o usas un caballo como si fuera una reina, un rey en una partida de ajedrez. No tiene sentido. Y eso incluso, como decía David, deja un flanco a una estrategia política. Pero bueno... Román Rodríguez. ¿De dónde vienen los problemas siempre? ¿De dónde vienen los problemas de los gobiernos? De Hacienda, yo estoy hablando dentro del propio partido. Pero yo planteaba... No, yo digo en el gobierno, no del partido. Yo planteaba la figura, por eso puse el ejemplo de Ángel Llano
y de Miguel Cerolo, que a poco que se descuida Miguel Cerolo, bueno, no, a poco que se descuida, no, a poco que se descuidó se lo bailó arriba. Creando crisis internas los dos partidos. Miguel Cerolo se acomodó y dijo, bueno, voy a pactar con estos toletes, y resulta que los toletes no eran tan toletes y que al final le montaron un pollo hasta que tuvieron que quitar las puede haber alguna herida todavía abierta en el parte de Nueva Canarias y Partido Socialista, y estamos poniendo enfrente a dos personas que tenían. Vamos a seguir avanzando. Quiero recuperar ese tuit de David Cuesta. Miren, lo paso a leer, porque además me gustó lo que expresaba David en ese tuit. Les invito además que sigan su cuenta. Hemos permitido un enchufismo tan salvaje en los ayuntamientos. Esto evidentemente lo podemos colocar en cualquier administración pública. Porque es verdad, él habla en este caso de los ayuntamientos, que da escalofríos. Administraciones locales como agencias de colocación para amigos y compañeros de brega política, sin un mínimo respeto por la ley, a la derecha y a la izquierda, con unos y con otros. La verdad que me parece más claro el agua, ¿no? Como de manera muy sencilla, de una manera muy práctica, con 4 palabras, lo que te permite un tuit, un mensaje de Twitter, contar tantas cosas. Nuestro trabajo es precisamente fiscalizar, dar a conocer qué es lo que se está haciendo, para que por lo menos se respete la ley y se respete a los ciudadanos. ¿Vamos con más asuntos? Para ir terminando rápidamente, Carolina Darias, bueno, pues de acuerdo por favor, faltaron algunos con lo que han dicho, consejeros, tres que quedan rápidamente. Carolina Darias, bueno, completamente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. La verdad es que a mí me hablan bien de su capacidad de gestión, pero también es verdad que es más de lo mismo, es decir, no viene a renovar nada. Balbuena tampoco es que venga, no sea que sea nuevo en la política, pero vaya marrón que tiene Balbuena, que puede parecer que no, pero es que va a llevar nada menos que el área de política territorial. ¿Qué va a pasar con la ley del suelo? ¿Qué va a pasar con la ley de Islas Verdes? ¿Qué va a pasar con esos polémicos PMM, planes de modernización, que han sido tumbados por los tribunales y que van a generar muchísimos quebraderos de cabeza? ¿Y termino con la COTMAC? ¿Lo volverá hacia atrás? Exacto. ¿Permitirá la COTMAC? ¿Dirá que es heredado de otra estructura y no se Yo creo que no va a hacer nada? nada. O sea, yo creo que va a seguir la inercia de que ya venía, ¿no? De los cambios importantes que ha habido en la COTMAC y con respecto a la ley del suelo. Y termino con Teresa Cruz Oval, porque me parece fundamental este nombramiento, porque el área de sanidad es un área clave en Canarias, con muchas polémicas, y que a mí en principio me tiraba para atrás, porque es verdad que por primera vez, yo no sé si ustedes recuerdan a alguien que ha llevado la Consejería de Sanidad, que no sea médico, que no esté relacionado de algún modo con el sector sanitario. Y esto ha generado cierto malestar, ¿no? Y desconfianza dentro del propio sector sanitario, pero después yo pensándolo fríamente, queda acreditada, lógicamente, que Teresa Cruz Oval, una persona con una fuerte sensibilidad social y muy vinculada, lógicamente, al trabajo social, sobre todo desde las áreas municipales, pero sí que es verdad que esto puede ser una buena noticia, porque por primera vez vamos a tener a alguien que no está directamente o no puede tener un interés directo relacionado con la sanidad privada. Que si no tenía, por ejemplo, pongamos ejemplo, Román. Claro, por supuesto. Baltar. Sí. O la propia consejera del Mercedes Roldós. Mercedes Roldós. Que no es Jesús Morera. O Brígida Mendoza. Que por cierto se tanteó también en Jesús Morera y él se descartó. Pero es que pero Morera en cualquier caso sigue siendo médico. Y es verdad, oye, que él tenía un concepto de la sanidad pública y plantó cara también a la sanidad privada, pero también no deja de ser un médico. Y quieras o no, es más influenciable una persona del sector que una persona que no es del sector. Entonces yo creo que viéndolo por ahí, a mí me genera esperanza el hecho de que Teresa Cruz Oval pueda tener por fin, de manera decidida, la capacidad de plantarle cara a la sanidad privada en Canarias. Esperemos que así sea. Yo creo que ese es el reto fundamental después de lo que ha ocurrido con Baltar, que lo que ha hecho es aumentar todo ese dinero que de manera o a través de unos conciertos ilegales todavía hoy le seguimos dando a las grandes empresas de la sanidad. Hay una característica importante de Cruz Oval que se le caracteriza porque batalla, es luchadora, lo ha demostrado con algunas situaciones, circunstancias sociales como la ley de dependencia, tiene garras, eso es importante también en materia sanitaria, teniendo en cuenta la dureza de los sindicatos, ¿no? Independientemente de que no sea médico. Pero es importante también, no solamente el cargo, ella es la consejera, está al frente del departamento, es importante también las personas con las que se vaya a rodear, es decir, el equipo de
que vaya a rodear a la figura de Teresa Cruz, que al final son los que, en este caso, programan las sanidades, y la consejera y su equipo. También es importante, evidentemente, conocer la figura de quien será, que es fundamental, el director del Servicio Canario de Salud, que parece ser que pudiese ser incluso de la isla de Tenerife. Lo digo, es importante el equipo que va a rodear a Teresa Cruz Oval, porque programa, sin embargo, el director del Servicio Canario de Salud es quien ejecuta. Pero bueno, creo que tiene ese perfil de guerrera, de batalladora, y creo que tiene retos muy importantes, que si quieren ya en otro momento hablamos. Y por otro lado, ojo también, porque está en sus manos de la Consejería cambiar la estructura de todo lo que forma parte de sanidad, que son 100 y pico cargos intermedios, los gerentes, los directores de área, los directores, subdirectores médicos, que por cierto, habría que ver si al final se realiza ese concurso que querían hacer para optar, quien esté preparado, reúne los requisitos para afrontar, insisto, los cargos de la sanidad. Los que van a caer son el gerente de la Candelaria y del Hospital Universitario, bueno, seguro. Estamos hablando de eso, pero como dice Óscar, hay cosas más importantes, como son terminar las infraestructuras sanitarias, la financiación, Hospital del Norte, Hospital del Sur. Completa del Orcambi, por ejemplo, porque hay muchas cosas por hacer en sanidad, y espero que por ahí vayamos, no por otra. Que coincido completamente con lo que decía David, de que habrá que estar muy atentos, y ese más de lo mismo en algunos casos, porque afortunadamente hay algo que está ahí que es la jodida y maldita hemeroteca para algunos, y es que hemos visto algunos desde la bancada de la oposición decir cosas pues en las que creemos, y que a ellos les hemos visto con total seguridad defender y decir que se puede hacer de hoy para mañana o de ya para allá. Les recuerdo, por ejemplo, algo tan simple como, y tan grande, tan importante como aquel pleno sobre la pobreza. Ahí vimos la actitud de todos los que gobernaban, en aquel caso, y de los que estaban en la oposición. Pero también lo hemos visto en materia de turismo, lo hemos visto en materia de educación, lo hemos visto en materia de sanidad, en materia de dependencia. Y ahora vamos a escuchar a todas esas personas que estuvieron ocupando esos puestos en la práctica, a ver si son capaces de bregar. Con lo cual, también entendemos que la oposición lo tiene a huevo para decir, sí, vale, que yo lo que hice fue un desastre, un descalabro, pero es que tú que llegaste para mejorarlo, no cabe duda de que probablemente lo puedas hacer peor, si es que lo hacen peor. Tenemos que dar un margen, tenemos que darle confianza a los ciudadanos. Pero también como medio de comunicación, que es nuestro trabajo, vamos a estar fiscalizándolo, pero desde el minuto uno, ya que en ocasiones veremos cómo la oposición, también de manera interesada, intenta utilizar, porque lo hemos visto, a medios de comunicación para difundir mensajes, y nosotros en ese ámbito no nos dejamos influir y nos encanta hacer nuestro trabajo. Así que es lo que tenemos que hacer. ¿Puedo hacer un apunte, Manolo? ¿Sanitario? Si es rápido, sí, porque tenemos más cosas. Saben que ha sonado incluso la posibilidad, que a mí me sorprendió, de que Conrado Domínguez, el actual director del Servicio Canario de Salud, con Baltar, pudiese seguir al frente de ese área. Descartado, Conrado Domínguez, absolutamente descartado. Y me cuenta, porque yo he preguntado por qué suena ese nombre, que al parecer me dicen, insisto, algunas fuentes sanitarias, que el sector sanitario del sindicato Comisiones Obreras, no sé por qué, no le sé la razón, ha estado pidiendo, ha estado tratando de que los nuevos responsables sanitarios de esta comunidad autónoma dejasen en el cargo al propio Conrado Domínguez, que no estará, insisto, como director de Servicio Canario de Salud. Es un buen gestor y es una buena fuente, eso no se puede negar, ha hecho un buen trabajo. Sí, pero que no puede estar en este nuevo equipo del Partido Socialista. Eso también va diciendo que quien trabaja bien, por más que se hable y por más que se difame, como está diciendo Manolo, al final tiene un prestigio laboral fuera de partidos y fuera de todo. Bueno, vamos con más cosas. Vamos al momento de la toma de posesión. La toma de posesión de Ángel Víctor Torres como presidente del Gobierno se produjo este martes en un acto que tuvo lugar en la sede de presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. En representación del Gobierno Nacional acudió el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. A la ceremonia asistieron los anteriores presidentes, Jerónimo Saavedra, Román Rodríguez, Paulino Rivero y Fernando Clavijo, así como una amplia representación de políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil. Tras prometer su cargo, Torres tomó la palabra para insistir en las líneas básicas que seguirá su gobierno: la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la lucha contra el cambio climático y la apuesta por las energías renovables, y la mejora en la sanidad y la educación. A mí estos términos del discurso se repitieron con Paulino Rivero, con el gobierno de las personas, y posteriormente con Fernando Clavijo.
vuelve a ser más de lo mismo, pero dicho por distintas personas. Vamos a ver si es verdad. Insisto, Torres dice que quiere convertir el gobierno regional en el ayuntamiento de las 8 islas. Lo que para los socialistas fue una fiesta, para Coalición Canaria pues no fue tanto. Vamos, aquello era un duelo con plañideras incluidas, de los de antes y de las de ahora. Vamos a ir por partes. A principios de semana, el periódico Diario de Avisos sacó esta entrevista donde Paulino Rivero, que era la primera vez que hablaba después de estos 4 años, decía esto que ustedes están leyendo. Los responsables del descalabro de Coalición Canaria han sido Fernando Clavijo, Carlos Alonso y Ana Oramas. Vamos a ver parte del contenido de esa entrevista y lo vamos comentando si les parece. Le preguntaba a Andrés Chávez, los responsables tendrán nombres y apellidos, ¿no? Dice Paulino Rivero, sí, claro. Toma nota. Fernando Clavijo, Carlos Alonso y Ana Oramas. A ellos tienen que pedirles responsabilidades, los votantes y militantes, si es que queda alguien para pedirle responsabilidades. ¿Qué fue lo que falló?, le preguntó Andrés Chávez. Y Paulino, que imagino yo que estaría enrolado en la conversación, en un ámbito tan confortable, lógicamente respondió. Confortable es Pues, Los Limoneros, el restaurante de Los Limoneros. Sí. No, digo que ese es el ámbito confortable en el que estaba hablando Paulino. Bueno. No, digo que a mí me parece súper importante el contexto en el que se producen las declaraciones. No es lo mismo una entrevista en un plato de televisión que una entrevista con una botella de vino y un platito de jamón en Los Limoneros. Está claro. Vale, muy bien. ¿Fue así la entrevista? Sí. Claro, siempre Vale, es así. discúlpeme, David. Seguimos con la entrevista. Buen dato ese. Dice Paulino, fue un mal manejo de los tiempos y la nula generosidad de Clavijo. Si se empieza a negociar por parte de los que hoy forman parte del gobierno, al día siguiente de las elecciones no se habrían ido al otro lado. Pero a Clavijo lo que le interesaba era su futuro y no el del partido. ¿En qué se equivocó Clavijo? Pues ya te lo he dicho. Esto, claro, lógicamente en ese ambiente, con esa botella de vino de la que hablaba David, imagino que se fue enrolando todavía más. Y entonces dice, ya te lo he dicho, pero es que además se dedicaron a subsidiar durante toda la legislatura a medios de comunicación, a los afines, y a lo demás no. Y los perjudicados no se lo perdonaron. Intentaron hundir a sus enemigos en los medios, y la soberbia es mala en política. Y lo han pagado Clavijo y Carlos Alonso sobre todo. Y dijo más cosas. Paulino Rivero. ¿Los 3 seguirán viviendo calentitos? Esa fue la pregunta de Andrés Chávez. Dice, bueno, Clavijo enfrentándose a sus cuestiones judiciales y el Parlamento, no tan calentito. Carlos Alonso se irá a Bruselas. No creo que aguante la oposición con el rabo entre las piernas, y Oramas estará en Madrid hasta que se convoquen las elecciones generales. Entonces es posible que ni siquiera salga elegida diputada. ¿Fueron entonces los 3 mosqueteros los principales artífices de tu defenestración? Sí, ellos y Ricardo Melchor. Ya faltaba uno en la lista, no lo había apuntado Paulino. Dice, bueno, ya con la 4ª copa se la mando también a Ricardo Melchor. Y algunos grandes empresarios de las islas, de forma muy activa y siendo conniventes. No les interesaba ni una política social, ni la protección del territorio, ni nuestra oposición a las prospecciones petrolíferas, todavía está prospectando Paulino, ni nuestra vocación de servicio a las islas. Tampoco le interesaba, por lo que se ve, una Canarias solidaria. Dice, ¿y Barragán?, le preguntó Andrés Chávez a Paulino. Dice, Barragán es un mandado. Él hace lo que le dicen. Esto es parte del contenido de la entrevista. Ahora dirán ustedes
porque ustedes me van a permitir que yo me despache a gusto. Bueno, yo primero quiero decir que Paulino Rivero, evidentemente hay que recordar que siendo presidente de la comunidad autónoma lideró, desde mi punto de vista, uno de los gobiernos más tensos, con más tensión en el cielo gubernamental, si me permiten la expresión. Lideró el gobierno con mayor crispación social, con mayor crispación en la administración canaria, que era el gobierno que lideraba, y evidentemente lideró un gobierno donde evidentemente hubo un momento de distanciamiento, de enfrentamiento quizás entre los medios de comunicación en Canarias y el propio gobierno autónomo, y lideró un gobierno, el propio presidente de Canarias, donde cierto sector incluso de Coalición Canaria, donde además los periodistas lo vivimos, donde le daba la espalda a la ciudadanía, donde le dio la espalda al pueblo canario, y evidentemente llegó a una situación donde se encontró con un golpe de Estado interno que, si quieren, luego comento, porque también es verdad que llega a una situación donde en este momento se reabre una guerra con esas declaraciones, fruto, insisto, de esa guerra que en su momento se inició entre un sector de Coalición Canaria y un sector de Paulino Rivero. También es verdad que sí, él hablaba de medios de comunicación y en aquel momento él planteaba unas licencias que eran alegales y planteó una legalidad absurda, regalando licencias a empresas que no existían en Canarias y restando a empresas que tenían miles de oyentes y de espectadores. Entonces, tampoco él favoreció esa pluralidad desde un punto de vista profesional, estoy hablando, porque a nivel personal no tengo ningún problema con Paulino Rivero. No, yo hablo de punto de vista profesional. Es verdad, estupenda en el cara a cara, pero a los periodistas, justo de esos medios de los que habla, no favoreció precisamente la pluralidad informativa, y hablo desde ningún medio de comunicación en concreto, pero todos los que lo hemos vivido desde cada casa no entendíamos esa legislación que hablaba de premisas y de pautas para medios de comunicación consolidadísimos y entregaba 4 licencias a un medio que no se había implantado nunca en las islas. Eso se tiene que revisar, y si se habla de pluralidad, que se empiece por esa legalización de los medios que primero están implantados en Canarias y tienen su audiencia. Hombre, a mí la verdad es que lo que me sorprendió en la entrevista es un poco cómo se vendió la entrevista también, ¿no? Porque parecía que Paulino Rivero era un héroe que había desaparecido de esta tierra y que poco menos ha vuelto pues para recuperar otra vez y llevarnos por el rumbo correcto. A mí esto me sorprende porque probablemente, sobre todo en los primeros 4 años en aquel gobierno con José Manuel Soria, se cometieron auténticas barbaridades. Fue en aquella época, no lo olvidemos, ya que hablamos tanto de ello, cuando se cambió la ley y se aprobó un nuevo catálogo de especies protegidas para desbloquear el puerto de Granadilla, el de las presuntas comisiones de OHL, y como esas tantas otras cosas que podemos hablar, con los peores datos de dependencia, con los peores datos de paro, con los peores datos de pobreza. Lógico, por otra parte, teniendo en cuenta que también es verdad que gobernó en la época más dura de la crisis económica. Pero si bien es verdad que del análisis político que él hace de la situación de Coalición Canaria, yo incluso comparto gran parte de las cosas que dice, sí que creo que hay un problema en cómo lo dice. Creo que lo hace únicamente fruto de su rabia y su rencor hacia ese golpe de Estado del que hablaba Óscar, y yo creo que las formas en las que lo ha hecho, y justo unos días antes, porque esto está todo muy medido, a la toma de posesión de Ángel Víctor Torres, cuando sabe que se va a tener que sentar, porque allí tienen que estar los expresidentes, al lado de Fernando Clavijo, que se va después a fotografiar ese momento y que se va a dar que hablar mucho de todo ello. Yo creo que hay una estrategia clara de Paulino Rivero que a mí no me gusta por lo sucia que me parece esa estrategia y por las formas que emplea Paulino Rivero. Creo que no era el momento, como tampoco me han gustado algunas otras declaraciones de Coalición Canaria. De todas formas, para mí hay 2 cosas que son tremendas en ese discurso de Paulino Rivero. Para mí son 2 cosas que hay que destacar sí o sí. La de los medios de comunicación, pero desde otro enfoque. ¿Qué es lo que está diciendo Paulino Rivero en esas frases sobre los medios de comunicación? Está diciendo que hay que darle dinero a todos los medios de comunicación, hay que financiarlos a todos. Y uno puede decir, oye, pero eso está bien, ¿no? Vamos a repartir el dinero, vamos a repartirlo justamente entre los medios de comunicación. El problema es que lo que está diciendo es que hay que darle dinero a los medios de comunicación para que hablen bien de ti. Y ese es el problema. No. Aquí no hay que darle dinero a los medios de comunicación para que hablen bien del político de turno. Los medios de comunicación tienen que hacer su trabajo, con independencia del dinero que reciban del político de turno. Pluralidad. Pero él está dando ese mensaje, es decir, dale dinero. Te equivocaste, Fernando, que le diste dinero a unos y a otros no. Le tenías que haber dado a todos y así todos hablaban bien de ti. Bueno, eso para mí es una forma de entender el periodismo, que es el que tiene, no solo Paulino Rivero, sino en general, pues toda la alta clase política, que a mí me parece, pues a mí me da asco, hablando claro. Y después hay otra... entre 2 conceptos que tampoco son positivos, o los engordas o los asfixias. Bueno, de entrada, no hay un término medio ellos aquí. no tienen por qué estar preocupados con el funcionamiento de los medios de comunicación, y los que trabajamos en los medios de comunicación tienen que estar preocupados en otras cosas. Lo que no pueden querer es controlar a los medios de comunicación con el dinero público, Cierto. Que es lo que, insisto, lo que han hecho y lo que se respira de lo que dice. Pero después hay otra respuesta que a mí fue personalmente la que más me indignó. A mí me cabró muchísimo esta respuesta de Paulino Rivero. Porque va y dice, los dirigentes de Coalición Canaria ni siquiera han tenido en cuenta a la cantidad de gente que se queda fuera, sin cargos, y remata.
ellos y sus familias van a sufrir mucho en el futuro. Y la familia y el resto de familias que no están en Coalición Canaria no sufren, no han venido sufriendo por los malos gobiernos. Pero ese mensaje claramente no es hacia los echaderos. Claro. No, pero aunque sea eso, ese mensaje es hacia su propio partido. No, pero yo esto lo quiero comentar. Si ustedes me hubieran elegido a mí... es un mensaje hacia su propio partido, pero que hacen unas declaraciones apoyando el clientelismo político, apoyando el clientelismo. Claro. O sea, está claro que es un mensaje para su propio partido. Está claro que esta es la forma en la que entienden los partidos y que ahora hay mucha gente en Coalición Canaria que ha vivido de la teta de Coalición Canaria muchísimos años y que está cabreada porque se va al paro y porque muchos de ellos no saben cómo reorientar su vida laboral. Pero es que, señores, ¿saben quién sufre mucho? ¿Saben quién sufre mucho? El 20% de la población de Canarias que está en paro, que somos la tercera comunidad con más desempleo de toda España. ¿Saben quién sufre mucho? Sí. El pibe o la piba de un barrio que no tiene un padrino y que tiene que esforzarse el doble o el triple para poder estudiar y poder avanzar en el sistema educativo. Que después tiene que buscarse la vida, como no se la tienen que buscar es todas estas personas que viven de la teta política para poder conseguir un trabajo. ¿Y sabes quién sufre mucho? Pues todas esas familias de todas esas personas que no reciben ingresos en sus casas y que tienen problemas y pasan hambre, porque en Canarias se pasa hambre. Y eso es una cosa que hay que tener claro. Cierto. De verdad, este tipo de declaraciones me parece tan vergonzoso que esta sea la óptica política y que sobre todo haya mucha gente que piense así y que de verdad piense que quienes están sufriendo son los que ahora se quedan en la calle. No, yo no me alegro de que esas personas se queden en la calle, pero lo que no podemos decir o poner el foco es en que ellos son los que están sufriendo. No, los que están sufriendo son los que no tienen esas oportunidades y no son unos privilegiados, que son la mayoría en Canarias. ¿Sabes qué ocurre, David? Que lo que ha demostrado en esas declaraciones, efectivamente, Paulino Rivero, lo que está demostrando públicamente es cómo ha funcionado su partido. Si cómo ha estado funcionando Coalición Canaria o el concepto de su partido, que es, entiendo yo, lo dice el propio Paulino Rivero, el clientelismo, es decir, mantener a las familias que viven en Coalición Canaria, que dependen de Coalición Canaria. Como decía antes, David, de todas maneras, esto es una entrevista, es un resumen muy, digamos, muy casi televisivo, muy vendible cada respuesta y resaltable lo que interesa porque sabemos que va a dar esa audiencia, a esos lectores. Pero Paulino sí que ha hablado durante estos 4 años y mucho, pues a través de internet, en artículos personales, y ha dado muchísimas claves, mucho más sutiles, mucho más elaboradas. Lo que pasa es que no es una persona seguida. Claro. Pero sí quiero decir, si quien lo haya leído, ha tenido el placer o el tiempo para hacerlo, ha leído muchas más cosas. Es decir, esto es como el punto más histriónico de resumido y resaltado. Hay otra lectura, pero ciertamente la entrevista en sí como producto y el propio entrevistado, o sea, que lo ha dicho es él, efectivamente, queda un poco caricaturizado por él mismo también, ojo, no solo por la lectura ni muchísimo menos informativa, pero hay mucho más detrás de esto. Esto es un iceberg que tiene mucha más lectura. Yo estoy de acuerdo. Muy interesante. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con 2 aspectos en su análisis sobre la situación de Coalición Canaria con el señor Rivero. Primero, cuando viene a decir que Coalición Canaria, su partido, se suicidó políticamente en la política de pacto. Estoy de acuerdo cuando dice que se arriesgaron en la candidatura de Fernando Clavijo, que hasta el último minuto se arriesgó o se pensó el hecho de dar un paso no a un lado u otro con líneas rojas, cuando dice de que no tenía que haberse presentado. En ese sentido estoy quizás de acuerdo, y cuando habla de la confrontación con cierta soberbia de poder entre Coalición Canaria y el Gobierno de España cerrándose puertas. Bueno, yo lógicamente felicitar al Diario de Visos por esta entrevista. Es la primera de las entrevistas de Andrés Chávez que no me creo que la haya hecho el propio Andrés Chávez. Por un instante, cuando tuve la oportunidad de leer la entrevista y leer las respuestas, pensé que era Paulino Rivero entrevistándose al propio Paulino Rivero. Bueno, eso lo primero. Lógicamente, lo destacable de esta entrevista desde nuestro punto de vista, ya lo han expresado mis compañeros aquí, es el clientelismo. Paulino Rivero reconoce el enchufismo y el clientelismo y la compra de medios de comunicación. Es un escándalo. Un expresidente del gobierno, hace 4 años fue presidente de esta comunidad, lo fue durante 8 años, primero con el Partido Popular y luego con el Partido Socialista, que ahora pasa nuevamente a gobernar, reconoce públicamente que su partido paga a medios de comunicación, que destruye a aquellos medios de comunicación que no hablan bien de su gestión o de la gestión de su partido, y que los canarios en general, las personas de bien, los chicos de los que hablaba, la gente normal y corriente que no cuenta con un padrino, pues no le preocupa a la gente, a los líderes de Coalición Canaria. En particular, por boca de él, a él mismo. Le preocupa muy poco ese 20% de gente que
que está en paro en las islas y que a Paulino Rivero se la bufa, no le preocupa. Por eso digo que creo que la entrevista se la hace el propio Paulino Rivero a Paulino Rivero, porque lo que buscaba es la confrontación, es decir, vamos a agitar a aquellos militantes que se han quedado sin un echadero. Bueno, dicho esto, hay que recordarle a Paulino Rivero que el resultado de las elecciones no es el resultado de los pactos. Eso debe de saberlo muy bien Paulino Rivero. Porque, por ejemplo, cuando él se presentó por primera vez a presidente del gobierno, quien ganó las elecciones, vamos, arrasó, fue Juan Fernando López Aguilar. 26 diputados. Con 26 diputados. Paulino, te caíste de cabeza, con los dientes contra el suelo. Menos mal que para colocarte las piezas en la boca estaba el Partido Popular y Soria, ansioso de poder. Si no, vamos, el buche se te quedó empotrado con el suelo. Todos lo recordamos. Sin embargo, el resultado de estas elecciones para Coalición Canaria no ha sido tan malo como fueron todos los tuyos, ¿eh? Pero bueno, en Coalición Canaria, dentro de la propia Coalición Canaria, como dentro de cualquier formación política, unas veces se gana y otras veces se pierde. A nosotros lo que quizás nos fastidia es cómo estas personas, que además entendemos que son inteligentes, Paulino fue maestro escuela y luego fue muchas cosas en política, se despachan con esta ligereza, ¿no? Paulino, que tú no gobernabas, que a ti te dio igual, fíjate si te dio igual, si te interesaba lo del clientelismo, que al final colocaste a tu mujer de concejala, la impusiste y luego fue tú, no tu primera dama, sino tu vicepresidenta. Eso, pues fue así, desgraciadamente fue así. Pero bueno, podemos tirar mucho más allá. Es verdad que eran momentos de la crisis, pero tú fuiste el que nos prometiste el gobierno de las personas y el gobierno de las personas pues todavía lo estamos esperando. Fíjate si lo estamos esperando, que el propio Ángel Víctor Torres, socialista, ahora con Nueva Canarias, Podemos y los gomeros están repitiendo ese mismo discurso para intentar recuperar lo que tú no conseguiste y desde luego tampoco consiguió Fernando Clavijo. Pero es que tú estás acusando precisamente a Fernando Clavijo cuando tú lo hiciste anteriormente ya mal. O sea que ya esto ya venía viciado. Es decir, de aquellos polvos, estos lodos. A mí lo que no me gusta quizás de esta práctica, aunque es muy interesante, muy atractiva, verlos pelearse y navajearse entre ellos, es ese punto que además ha caracterizado siempre a Paulino Rivero, ese punto de venganza, de rencor. Paulino Rivero es un rencoroso, porque lejos de pertenecer a ese grupo de personas que humildemente se abre camino, que pertenece a familias modestas, que sus padres se lo curraron para darle una buena formación, y pues al final resulta que consigue esa oportunidad y siempre consigue la oportunidad, pero desde el rencor. Poco menos de que fue un medianero y ahora se convierte en el dueño de la finca, ¿no? Y a veces las personas que procedemos de un ambiente modesto, humilde, cuando llegamos a un lugar de poder, sea en el ámbito empresarial, sea en el ámbito de la comunicación, o sea en el ámbito político, si no sabemos llevar, gestionar determinados aspectos, cometemos graves errores. Yo reconozco haber cometido los mismos, por eso me puedo permitir decirle a Paulino, pues tú lo gestionaste mal, lo gestionaste tan mal que fuiste capaz, sin permiso de tu sobrina, llamar a un alcalde para pedir que de manera de la que tú sabes, de enchufismo, clientelismo, pues colocarle de policía local en el ayuntamiento de Arnona, con un alcalde de los tuyos, por cierto, del que nunca te oímos hablar, Berto Reverón, condenado, o de Miguel Cerolo, que luego lo seguiste premiando, teniendo responsabilidades en Coalición Canaria. Es verdad que Barragán es un mandado. No lo vas a saber tú si fue un mandado tuyo y luego fue un mandado de Fernando Clavijo. Lo que insisto, no me gusta es el tono de rencor, porque ese es algo que yo detesto, me genera mucha rabia, precisamente, es ver cómo cuando ves a tu propio partido político y ves a los tuyos
tumbado, dice ahora que en 4 años ya ha hecho aquello de la puerta giratoria. Recuerda, Paulino, que nos dijiste que estabas deseando volver a las aulas. Y si a Naviera Armas la comparamos con un colegio, compadre, yo creo que un colegio de Naviera Armas no es, ni el cargo que tú tienes. Así que en las aulas no has estado. Te has ido a un despacho a Naviera Armas, que yo, por cierto, me alegro muchísimo de que estés ahí. Pero en este momento, dar patadas y cabezazos, cuando precisamente tu partido, no Fernando Clavijo, al que odias, detestas, no Ana Orama, al que odias, detestas, no Carlos Alonso, al que odias, detestas. Tú sí que no estás pensando en tu partido y lo que has cogido con ellos y de paso el resto del partido y te estás cebando. Y bueno, hay una práctica en Canarias que tú conoces muy bien, que es la lucha canaria, y que aquí eso de que te cedes con... No, aquí hay una cuestión de nobleza, de respeto. Has estado callado 4 años. No es que ahora no pudieras hablar, hablas ahora por todo eso que ha comentado David, porque sabías que luego venía... Era una estrategia. Insisto, dio muchos titulares, desgraciadamente todos titulares malos, titulares desde el rencor, desde el odio, titulares poniendo en evidencia su formación política, titulares que desvelan una clara corrupción practicada por los líderes de Coalición Canaria, incluso por él mismo. Y bueno, ¿y qué quieres que te diga por la parte que me toca? Pues mira, si quieres te mando un par de mensajitos. En nombre, por ejemplo, de Mega Latina, en nombre de Radio El Día, en nombre de Teidevisión, Canal 6, en nombre de, no se me ocurre, de tantos medios de comunicación a los que sencillamente por premiar a los de El Gofio, que les decías que venían a hacer programación con Gofio, pues al final han hecho lo que les ha salido la gana. Y ni tú, ni los que vinieron detrás de ti han sido generosos con la comunicación en Canarias. Ustedes han confundido la generosidad, eso que decía Carmen Izquierdo, de por qué no dar una oportunidad a los de aquí. Ustedes han cogido, ustedes por naturaleza, los nacionalistas, han cogido los medios de comunicación y se han cagado y se han meado encima. Y algunos, por no llegar a ese punto, interesados, han tirado o para un lado o para el otro. Pero eso es una práctica muy habitual de ustedes. Dice muy mal de cualquier político, por tanto lo dice también de ti y de los que te siguieron, que quisieran premiar a medios de comunicación. Y lo que es peor, que haya habido medios de comunicación que hayan entrado en ese juego. Porque que lo haga un político lo entendemos, pero los que nos dedicamos a esto, lo decía al principio, por eso les dábamos las gracias, sabemos a lo que nos dedicamos, sabemos dónde están los límites, cuál es nuestra responsabilidad, qué cosas podemos hacer y qué no. Y aquí se viene, cuando se pone uno delante de un micrófono, por mejor o peor, por más interesante o menos interesante que sea su contenido, debe ser responsable, porque te estás dirigiendo a un espectador, a un lector, a un oyente, y eso se merece todo nuestro respeto. Así que felicito al Diario de Aviso y felicito a Paulino Rivero por el gesto tan generoso de contar todas sus verdades. Nunca habíamos visto a un Paulino Rivero tan auténtico, tan veraz, tan riguroso, tan contando la verdad como en esta entrevista. Por cierto, que se encontraron las imágenes de la discordia, que se encontraron Paulino Rivero y Fernando Clavijo. Miren, este es el momento en el que Ángel Víctor Torres saluda a Fernando Clavijo, que se había dicho que no se habían saludado. Fue mentira. Sí se saludaron, como acabamos de ver. Fue un error, ¿verdad? Esto son imágenes de Televisión Española. Excelente el trabajo de nuestros compañeros de Televisión Española, que además, frente a todo lo que se ha dicho, se ha escrito y se ha comentado estos días, es verdad que Paulino y Fernando Clavijo se dieron la espalda, los dos, uno contra el otro, y que Ángel Víctor Torres sí que fue saludado por todos los expresidentes que ahí estaban.
La imagen, insisto, de la discordia es esa en la que se ve a Fernando Clavijo y a Paulino Rivero. Pues tenemos además la foto, la que se ven, ahí la tienen. Quizás la que más ha rulado ha sido la foto en la que Fernando Clavijo estaba de este lado acechando para un sitio y a un Paulino Rivero más centrado en el acto en sí. De Sergio Méndez, de Diario de Sí. Una foto de nuestro compañero Sergio Méndez de Diario de Aviso. Pero la realidad fue esta otra instantánea que también se produjo, como la de nuestro compañero Sergio. Y es que hubo un momento en el que los dos se dieron de espaldas, se dieron de culo, se dieron como se dieron. Pero desde luego no se pudieron mirar de frente, probablemente porque pertenecen a la misma organización política y porque se habían dicho muchas verdades que dolían y mejor no mirarse a los ojos. Sí, en ese sentido, sí que es verdad que hay una parte de ese rencor, de esas frases duras de Paulino Rivero, que tienen cierta justificación o cierto contexto. Y es que, en general, muchas veces los partidos tienen esa forma de ahogar al líder, ahogar a la persona que más tira dentro de un partido. Y no pueden pretender que no se den en algunos momentos esas verdades o esos, digamos, ramalazos, esos garabatos, si hablamos de la lucha canaria, dentro de los rivales, dentro de su equipo, que tratan de ahogar. Es decir, es verdad que no se puede actuar desde esa actitud, pero ¿qué esperas si has tratado de quitarte a un rival interno por delante, que esa persona en su momento no se defienda? Es que también lo estaban pidiendo a nivel estratégico a gritos, y ha pasado también con el Partido Popular, que han tratado de defenestrar a algunas personas, que yo espero que algún día esas personas puedan hablar y puedan decir: oiga, a mí, haciéndote ganar miles de votos en tal distrito, me lo premiaste de esta manera. Y ojo que la situación, la tensión se hubiese agudizado si hubiese acudido al acto Manuel Hermoso, que no fue al acto, el expresidente del gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque la relación entre Paulino Rivero y Manuel Hermoso es nula, es tensa. No olviden que el padre político de la operación de ATI, Anorama, Fernando Clavijo, Ruano y todo ese sector para cargarse políticamente a Paulino Rivero, la lideró el cabeza pensante Manuel Hermoso. A lo mejor faltó una copa más de vino para que aflojara también. Por tanto, imagínense la situación de Paulino Rivero, Manuel Hermoso y Fernando Clavijo. Eso por un lado. Por otro lado, esto es un acto institucional. Creo que las batallas internas personales deben estar por encima de las instituciones y de la ciudadanía. No me pareció correcto lo que hizo Fernando Clavijo. Óscar, sí, por supuesto. Lo que hizo Fernando estuvo feísimo. No es correcto. Se prestó al juego. Fernando ahí fue muy mal educado. Y, hombre, tampoco si no vas a estar cómodo, pues es que te toca al lado, compadre. Es que estamos hablando, es un expresidente. Pero bueno, protocolo, sí, pero un expresidente, pero son personas. Sí, pero bueno, hay que ser... Yo ¿sabes lo que yo hubiera deseado? Hay que mantener la cortesía. Porque se hubieran dado dos buenas trompadas allí mismo. Eso lo hubiera sido lo bonito, porque por los medios de comunicación, desde luego, la trompada se la dio a sí mismo y a toda Coalición Canaria, públicamente, Paulino Rivero. Nos vamos a publicidad. Ojo, novedades en Santa Úrsula y muchos más asuntos que tenemos que comentar. Me he enterado que tiene nuestra compañera Carmen Izquierdo y Óscar Martín, pero será a la vuelta. Les decía que había novedades en Santa Úrsula y sí, judiciales. Madre mía, alcaldes que pasan por allí, ¡pah! Inmediatamente les cae la justicia arriba. Primero cayó la exalcaldesa del Partido Popular, ahora el exalcalde de la organización política de Santa Úrsula Independiente, pero vinculada a Coalición Canaria. 7 años de inhabilitación para el exalcalde de Santa Úrsula, Ricardo García, por 22 contrataciones ilegales. David. Sí, bueno, es curioso, ¿no? Porque la sentencia ha llegado después, pero los hechos se produjeron antes que pues, los enchufes de Milagros Pérez, de la alcaldesa del Partido Popular, junto con su socio del Partido Socialista, Víctor Hernández, nunca lo olvidemos. Pero el caso de Ricardo García, que se ha resuelto de una manera muy rápida en cuanto a la resolución, porque lo que ha hecho Ricardo García es: mira, yo ya estoy alejado de la vida pública y me voy a reconocer culpable. Y ha confesado.
Él ha dicho, pues sí, contraté a 22 personas de manera ilegal, saltándome pues todas las leyes estatales y sobre todo desoyendo al interventor y a la secretaria municipal. Y eso ha quedado probado en una sentencia que, una vez que él la reconoce, en este caso el principal acusado, el exalcalde de Agrupación Independiente de Santa Úrsula, Coalición Canaria, Ricardo García, pues se convierte en una sentencia que es firme, contra la que no cabe recurso y que conlleva la inhabilitación por 7 años para Ricardo García. El ejemplo de Santa Úrsula es el ejemplo perfecto de lo que se hablaba antes en ese tuit que comentábamos y en el que al final tenemos un ayuntamiento que desde el año 2005 hasta el año 2015, ininterrumpidamente durante 10 años con gobiernos de Coalición Canaria, del Partido Popular y del Partido Socialista, se convirtió en una auténtica agencia de colocación para enchufar a amigos y a personas afines, incluso afines políticamente o del mismo partido, por la puerta de atrás, saltándose pues todo lo que dice la ley y sobre todo pues todos los principios de mérito, de capacidad, y en la que al final, nada más y nada menos que en el caso de Ricardo García, entraron en el Ayuntamiento de Santa Úrsula 22 personas entre el año 2005 y el año 2011. Pero es que lo curioso del caso de Ricardo García, lo que más me llama la atención, es que estas personas iban entrando con contratos de servicios puntuales para una serie de prestaciones, pero al final acabaron siendo todas contratadas de manera indefinida. Es decir, el propio ayuntamiento que los colocó de manera ilegal, el propio alcalde que los contrató de manera ilegal, finalmente y antes de las elecciones los contrata todos de manera indefinida a estas 22 personas, de manera que es una manera, por supuesto, de ganar adeptos, de ganar votos, porque al final son votos no solo de estas 22 personas, sino de sus familias, esa táctica del clientelismo barato, rancio, ¿no?, que ha tenido y que hemos visto en Santa Úrsula. Tal es así que entre esas 22 personas que enchufó de manera ilegal Ricardo García está, pues, por ejemplo, una persona que fue secretario de ahí su Coalición Canaria en el municipio de Santa Úrsula. Era el secretario del partido y lo colocaron por esta vía como profesor. Como un profesor que, curiosamente, a pesar de que lo contrataron como profesor de apoyo, pues donde estaba era en la Concejalía de Obras y Servicios, y ahí tenía su mesa, y ahí coordinaba y hacía sus gestiones. O, por ejemplo, también por esta vía entró el hermano de un concejal, al que también, un concejal en aquel momento, Ricardo García, pues llegó el hermano y también lo contrataron de esta manera. Y pues venga, hay un puestito que necesitas en el ayuntamiento, aquí en Santa Úrsula hay sitios. Es una cosa tremenda, ¿no? Porque uno un poco a veces lo banaliza con los comentarios, pero es tremendo. Ustedes imagínense, pónganse en la piel, que yo estoy seguro de que los hay, de las personas que en Santa Úrsula, oye, pues no tienen carne político. Oye, pues a lo mejor tendrán una ideología u otra, pero no están afiliados a ningún partido político, ni aunque, oye, es un pueblo tampoco tan pequeño, son 15.000 habitantes lo que hay en el municipio de Santa Úrsula, y dirá, oye, pero aquí ¿qué pasa? Que si eres amigo de Coalición Canaria, cuando está Coalición Canaria te colocan, si eres amigo del PP, cuando está el PP te colocan, y cuando está el PSOE. Bueno, es que entraron por esta vía con Ricardo García de todo: jardineros, auxiliares administrativos, informáticos, pedagogos, profesores y hasta un sepulturero. Un sepulturero al que primero lo contratan de sepulturero, después en el siguiente contrato lo contratan para contratos de un año, para sacar pues todos los nichos del ala derecha del cementerio, y al año siguiente lo contratan para hacer lo mismo en el ala izquierda, y al final le hacen un contrato de sepulturero ya con carácter indefinido. Hombre, un sepulturero siempre va a hacer falta en un municipio, pero oye, esta no va a ser la manera, ¿no?, de entrar la gente en las administraciones públicas. Es que las leyes lo dicen, oye, que hay que primar pues la cualificación de las personas, el mérito, la capacidad, su currículum, oye, lo que puedan aportar, porque al final lo que ocurre, lo peor de todo, es que muchas de estas personas, hombre, algunas sí que serán válidas, no digo que no, pero muchas de ellas al final pues no trabajan, no hacen nada, no rinden, no son eficientes, no son buenas para el municipio, porque han entrado como han entrado, encima con un puesto asegurado, ¿no? Insisto, hasta el punto de que las convertían o fueron convertidas en indefinidos, en personas que, mira que es difícil conseguir un contrato indefinido, y sobre todo cuando lo hacía Ricardo García en plena crisis económica. En plena crisis económica. Lo curioso de esto es que después de Ricardo García, pues vino Milagros Pérez y Víctor Hernández y siguieron haciendo lo mismo, ¿no? Yo espero que ahora con Juan Acosta esto no se haga así o no se haga de esta manera. Recordemos que hay una denuncia que está investigando la Fiscalía, que veremos cómo queda todo este asunto, pero oye, esto tiene que tener fin en algún momento. En algún momento esto hay que pararlo, ¿no? En cualquier caso, decir que nos ha costado conseguir esta sentencia, porque todo se llevó con muchísimo silencio por parte de ahí su Coalición Canaria, por parte de Ricardo García, que querían evitar
precisamente la presencia de los medios, por eso se declaró culpable, para no tener que estar delante de un juicio en el que iban a declarar más de 50 testigos y en el que iba a salir... Que además estuviera afectado, claro, después del escándalo de Milagros Pérez, a otra formación política, a la suya. A la suya, que en este momento está gobernando con la figura Además, siempre puedes argumentar posteriormente con que lo hayas hecho mal, pues se trata de un municipio pequeño y te quería saltar la burocracia para hacer más ágil, digamos, los servicios que requería el municipio. Eso es una buena respuesta que un poco está intentando evitar lo que está comentando David, que no deja de ser una realidad. Eso es una respuesta que al final, pues tú dices, vale, es verdad que los municipios... Judicialmente no puedes escapar así. Claro, muchas veces tienen necesidades, pero también tienen tiempo para hacer las cosas. Y cuando al final se entra en este sistema, al final nunca se hacen las cosas bien, que es lo que pasa, siempre se hacen mal, porque lo rápido y lo fácil. Y además, mira, Carmen, yo creo que... No, ahora vamos con lo de la piscina. Pero Carmen, yo creo que igual que pedimos altura de miras a un responsable público en un gobierno, en un cabildo, pedimos altura de miras a nivel municipal. Es decir, yo porque son un municipio más pequeño, no quiero que me gestiones mis dineros y gestiones mis intereses como a ti te convengan y de aquella manera. Y por eso... El problema es que esto sale muy barato, porque claro, estamos hablando de una persona que ya está retirada de la vida política. Sí, que le da igual. Que te inhabilitan 7 años para cargo de empleo público, no es funcionario. No le va a afectar en nada. Entonces, yo creo que también esto hay que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Desde el sistema judicial. Oye, ¿qué pasa? Claro, esto ha costado dinero, ¿no? Esto ha costado dinero al ayuntamiento. Prefieren ir a la cárcel antes de que les toques el bolsillo. Claro, entonces yo creo que la responsabilidad patrimonial también para este tipo de delitos y para este tipo de actuaciones, yo creo que habría que cobrársela a los autores. Aprovechando que estamos en Santa Úrsula, se escapaba un plano de esos aéreos sobre la piscina municipal de Santa Úrsula. Carmen, también tenemos ahí un enterado, novedades. Sí, son más de 10 trabajadores, lo hemos contado en otras ocasiones, que trabajaban para esa empresa subcontratada que trabajaba para el ayuntamiento. Estos sí que no tienen ningún contacto personal, ningún padrino. Llevan años trabajando como servicio público para todos los residentes, muchas personas pues a lo mejor con alguna lesión, que necesitaban hacer pues terapias de deporte y demás en el agua, y ya han hecho un escrito al ayuntamiento para decirles responsabilícese usted y díganos algo y respóndanos en lo que estamos viendo, ¿no? Dennos un servicio, nosotros sí estamos ejerciendo aquí, nosotros sí tenemos el derecho. Y esto pasa, me recuerdo que pasó también en el lago Martianas, en el puerto de la Cruz en su momento, es decir, es un servicio público, lo he externalizado, no funciona, tengo que reabsorberlo, no puedo escudarme en que la subcontrata no funciona, pues que la subcontrata resuelva y lo afronto yo, porque eso sí que es un servicio público, ¿no? Bueno, vamos con más enterados. Óscar, el futuro de Pedro Natael Meneses y José Segura. Bueno, pues en este caso, saben ustedes, hemos hablado, recuperamos la figura de José Antonio Balbuena, que fue uno de los senadores que se presentó al Senado junto a Olivia Delgado. Olivia Delgado es senadora, habían suplentes, en este caso Cristo Dorta, que por cierto ya conté en su momento todo el lío que protagonizó Cristo Dorta, una media guerra interna en las candidaturas al Senado. Cristo Dorta pertenece a la agrupación local de La Laguna. Olivia Delgado y José Antonio Balbuena. Como José Antonio Balbuena forma parte ahora ya del gobierno de Ángel Víctor Torres, bueno, pues el suplente es Pedro Natael Meneses, que irá a sentarse en un escaño en el Senado, en la Cámara Alta. Pedro Natael Meneses, como saben ustedes, es un histórico socialista tinerfeño de la agrupación local del PSOE, fue director general de la Marina Mercante en su tiempo y un destacado, como saben ustedes, conocido presidente de la Autoridad Portuaria. Va al Senado después de tanto tiempo fuera de la primera línea de la política. Y Pepe Segura está sonando su nombre porque saben que hay algunos que están mirando ya a un ente muy goloso, que es la Autoridad Portuaria, ya que estamos hablando de Natael Meneses, porque saben ustedes, evidentemente habría que esperar que la toma de investidura, que se convierta Sánchez en presidente, el de Fomento Ábalos que no sea ministro en funciones, y luego ahí se va a decidir posibles cambios en la Autoridad Portuaria. Si es que no se puso en elecciones generales. Efectivamente, y suena el nombre de José Segura, porque parece ser José Segura, que ya está retirado también, que ya va siendo hora que algunos se vayan retirando de la vida interna y de la política. Oscar, quiere ser... No. Vamos a rescatarlos como todos diría ahora. Quique Pérez, no. ¿Qué vamos a rescatar a la vieja guardia ahora también del Partido Socialista? Rescatarnos, lo que tenemos que reconocer, igual que se reconoce en Coalición Canaria, igual que se ha reconocido que en Coalición Canaria no hay gente joven capaz de renovar esa organización política. Igual que en el Partido Popular ha pasado, hay que reconocer que en el Partido Socialista, por lo menos los dirigentes del PSOE no confían en las bases de su partido y no confían en la gente joven. Y por eso tiran de lo mismo. Pero no vengas ahora tú a retirar porque a ti se te ha metido en la cabeza, hoy se te ha metido en la cabeza. No. Termino. José Segura es, por cierto, lo quiso ser actualmente director general de la Casa África,
con sede principal en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué salta el nombre de José Segura? Porque suena internamente como posible y futuro presidente de la autoridad portuaria. Lo cierto es que él quiere, a él le gustaría ser presidente de la autoridad portuaria. Por cierto, suena un nombre, el contrapeso, más joven, en el Partido Socialista, yo no lo descarto. Tiene 30 y pico años, podría ser, suena. Se llama Moisés Romero Armas. Apunten ese nombre, es actualmente responsable de la Zona Franca. Muy bien. David, otro me he enterado. Sí, bueno, rápidamente porque hemos conocido una resolución judicial, un auto también de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que es fundamental porque decide ya de manera definitiva la entrada en la cárcel de Pedro Sicilia, que es uno de los empresarios condenados por las extracciones ilegales de áridos de Güímar, que, como saben ustedes, en su momento pues no hizo lo que tenía que hacer, que básicamente era presentar un plan de restauración. Por eso se le había suspendido la pena de cárcel al ser menor de 2 años, en este caso de 1 año y 3 meses, pero como no cumplió con ese requisito que era presentar un plan de restauración, bueno, pues ahora ha decidido la Audiencia Provincial que tiene que entrar en la cárcel, que ya no valen excusas, y que tiene que cumplir ese 1 año y 3 meses de prisión por ese delito ecológico en las extracciones ilegales de áridos de Güímar. Ya no caben más recursos, por tanto tendrá que entrar en la cárcel en los próximos días seguramente, donde se va a encontrar con otra persona condenada por este hecho, pero cumpliendo penas de prisión por otra cuestión, como es el caso de las Teresitas, como es Antonio Plasencia. Pero quizás lo más curioso es que Pedro Sicilia, después de que la audiencia decidiera que tenía que entrar en la cárcel, presentó rápido y corriendo un plan de restauración, es decir, lo que no había hecho en los 3 años anteriores, lo hizo cuando vio que de verdad podía entrar en prisión por eso. La audiencia ha dicho, mira, esto no tiene carácter retroactivo, lo que estamos castigando es tu comportamiento en este tiempo, claro, y no sirve de nada que tú ahora vengas a presentar un plan de restauración después de que hayamos decidido que entres en la cárcel, así que Pedro Sicilia tendrá que entrar en prisión. Entonces, tristemente, parece que lo único plan para los áridos ha sido Mímila. ¿Quién nos ha propuesto algo serio para los áridos? Algo que realmente tenga visos de recuperarse. Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es que antes de proponer nada, lo que hay que hacer es cumplir la rehabilitación y la restauración de esos terrenos, y después ya habrá tiempo de proponer cosas. Claro. O sea, ahora no hay que proponer nada, hay que cumplir la sentencia. Y al cumplir la sentencia pasa primero por presentar unos planes de restauración que tienen que aprobar las administraciones y que se tienen que ejecutar. Y a partir de ahí después ya veremos. Y después yo creo que sería lo justo además con ese territorio. Miren, la moción de censura, ¿cuándo se va a celebrar? En el Cabildo de Tenerife, pues, el Pleno, y en La Palma. ¿Hay novedades? El 24 de julio, el 24 de este mes, se celebra el Pleno en el Cabildo de Tenerife y coincide el mismo 24 y a la misma hora en el Cabildo Insular de La Palma. Por tanto, ese día se proclamarán nuevos presidentes a Pedro Martín Tenerife, en principio, y Mariano Hernández Zapata del Partido Popular en la isla de La Palma. Oye, el personaje más importante en cuanto a la moción de censura, el que más poder ha tenido porque faltaba su firma para la moción, estuvo contigo. Me refiero a Arriaga. ¿Qué tal estuvo la entrevista, David? Enrique Arriaga, bueno, estuvo en la entrevista, contestó, bueno, yo creo que era una oportunidad para él para poder responder a todas esas cosas que se están diciendo sobre él y sobre la decisión que tomó. Yo creo que estuvo sensato en su línea, pero el titular para mí es que no hay marcha atrás con esta moción de censura y que, vamos, Ciudadanos, a pesar de que él es muy consciente de que va a acabar siendo expulsado del Partido de Ciudadanos, y así mismo lo reconoció en la entrevista, en cualquier caso, él va a seguir hacia adelante. Incluso dice que no le importa quedarse fuera del próximo gobierno, no tiene muy claro, dice él, qué va a pasar. Yo eso tampoco me lo termino de creer, probablemente él quiera seguir siendo consejero a lo largo de los 4 años y cobrando un sueldo, pero la realidad es que si no podría seguir siendo funcionario. Claro, en cualquier caso es funcionario, claro. Pero la realidad es que él fue sensato en tanto en cuanto va a seguir adelante con esa moción de censura, defendió una coherencia con respecto a lo que él había dicho y defendido en campaña, y eso sí, vino a decir algo que yo creo que es importante y que coincide con una realidad que yo palpo con las personas de Ciudadanos que hablo, y es que tiene mucho más apoyo dentro del partido del que pudiera parecer. Otra cosa es que las directrices y los códigos éticos y demás sean las que sean. Arriaga David ha ganado no solamente protagonismo dentro del partido, sino que ha sido un hombre que en tiempo récord se ha convertido en un personaje público conocidísimo. Pero vamos, que no hay marcha atrás para esa moción de censura, que el día 24 Pedro Martín será presidente del Cabildo de Tenerife. Por cierto, hablando de Ciudadanos, podría venir a Canarias en los próximos días. Yo no descarto que el viernes esté en Santa Cruz de Tenerife Fran Hervía, que es un hombre fuerte de Albert Rivera en la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, para poner orden en Ciudadanos en Canarias. Lo importante es que venga Malú. Que venga Malú y nos haga un concierto. Y se acabó. Carmen, tenemos que hablar de agresiones homófobas en la Tenerife LAN Party.
¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, pero sí es verdad que creo que es un poco un punto a imitar de prevención, porque en redes muchas veces sí que hay agresiones homófobas. Para todos los colectivos, porque sabes que Algarabía tiene englobados varios colectivos, gays, lesbianas, transexuales, y yo recuerdo mucho el punto de San Fermines, que este año se ha inaugurado un punto contra la violencia sexual, sobre todo contra la mujer, desgraciadamente, como un punto de apoyo, de visión. Cualquier persona que se sienta agredida, que quiera tener información de qué pasa en una fiesta cuando te ves en una situación de agresión sexual, sabes que tienes ahí un punto de información. Creo que esto es un comienzo a acabar con algunas bestialidades, pero es que en las redes también existen vejaciones, insultos y pues frases muy, muy homofóbicas. ¿Dónde más? Donde más se da en las redes sociales. Me parece muy bien que un poco abran esta veda, sobre todo hay muchos adolescentes, y es una sesión de apoyo. Quizá algunos chicos se acerquen, porque además recordemos que, desgraciadamente, tanto a nivel internacional como nacional, se han dado algunos suicidios en adolescentes, muchos niños transexuales, por ese acoso dentro de las aulas de algunos compañeros. Pues está muy bien que esos pequeños se puedan acercar a la Tenerife Land Party si alguno se ve en esta situación y pueda pedir ayuda, asesoramiento psicológico, apoyo legal, que Algarabía se lo va a dar. Entonces no es que haya pasado nada, sino es que si alguien se ve agredido o tiene una situación de acoso escolar en redes sociales, que se está dando mucho en mayores y en niños, pueda acudir ahí y pueda sentirse apoyado. Oye, Carmen, nos hemos hecho eco recientemente de unos empresarios, unos problemas que están sufriendo empresarios en el Puerto de la Cruz, y quería aprovechar tu participación aquí por el retraso de unas obras. ¿Hay alguna novedad? Sí, una novedad. Han dicho, se han reunido en el día de hoy junto con José Luis Langa, el representante de los 60 empresarios, Cabildo y Ayuntamiento, y han dado una fecha. Vamos a ver, o sea, que las fechas son muy peligrosas porque luego vamos posponiéndolas. Han pedido disculpas, han dicho que, bueno, lo que siempre se dice cuando hay unas obras que requieren levantar el suelo, que se han encontrado distintos proyectos que les han... Es que esto me suena tanto a siempre, que se les ha supuesto un cambio en el proyecto y entonces han tenido que rearmar un poco los plazos. 15 de octubre es el plazo que dan. Aquí creo que el alcalde de Puerto de la Cruz ha sido de lo más conciliador, acaba de llegar al cargo, como decía en el anterior programa, David Cuesta, era su responsabilidad, pero lo ha asumido pues con un encaje maravilloso, porque desde luego no era su competencia, pero en cualquier momento ha sido, vamos, enseguida ha concedido su entrevista y ha dicho que sí, que va a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo con ese talante. Si después las cosas se hacen bien, desde luego este conflicto no creo que llegue a tribunales, si se puede llegar a indemnizar a todos, que ya han dicho de todas formas que su idea es plantear demandas particulares para poder tener esa indemnización económica. Claro, el pasado, al final, pues lo vamos a pagar todo, está claro. Óscar, último apunte. Para terminar, que me acabo de acordar ahora que se está hablando mucho de política y que está la actualidad, evidentemente, al Rojo Vivo, en una reunión... ¿Con Ferreras? ¿Le pasó con Ferreras en el Rojo Vivo? No. Ah. No. ¿Entonces? Al Rojo Vivo interno, en la política canaria. Dios mío, le pasa algo a Ferreras y a mí me puede dar algo, ¿eh? Porque se viene abajo todo el sistema de noticias de La Sexta. ¿Vale? En una reunión días antes, previas casi a la toma de investidura, a la celebración del pleno de investidura de Ángel Víctor Torres como candidato a la presidencia del gobierno, se produjo una reunión del grupo parlamentario y ahí una destacada dirigente del Partido Socialista dijo algo a sus compañeros y puso sobre la mesa una frase que me cuentan. Señores, una destacada dirigente a sus compañeros del grupo parlamentario. Señores, vamos a tener cuidado con las borracheras de euforia a partir de este momento, ya que estamos en el poder. No vayamos a cometer los mismos errores, le dijo a sus compañeros de partido, los mismos errores de nuestros adversarios políticos durante todo este tiempo y vayamos a pagar factura. Señores, cuidado con la borrachera de euforia, le dijo. Eso es un hecho que se produjo en una reunión del grupo parlamentario socialista, una destacada dirigente. Mi opinión... ¿No me puedes decir el nombre? No, mi opinión, el partido... No. ¿Y me lo he oído? No. Yo te pronto no lo voy a decir, no. te lo juro por la Virgen no. de Carmen. No. Eso es muy serio, ¿eh? Oye. Pero cuidado, no es una persona sola, son distintas voces que lo dicen, pero yo sé que en esa reunión alguien lo dijo. Ya te lo diré. Eso es un hecho. Mi opinión, el Partido Socialista, que ya se acabaron las celebraciones, se acabaron las fiestas, es momento de gestionar y trabajar. No vaya a ser que se vayan a marchitar las flores del pacto. Bueno. Gracias, David. Gracias. Gracias, Carmen. Un placer. Gracias, Óscar. Buenas noches. Y gracias a todos ustedes. Nos vamos como al principio. Nos vamos primero con los ganadores. Esas dos personas que se llaman José García, de Santa Cruz de Tenerife, y miren, precisamente al ladito, de Arona, Tenerife, Candelaria Rodríguez. Se van con un acompañante, eso sí, cada uno o cada una, para disfrutar de ese concierto de la Sinfónica en
Adeje, en el golf de Adeje. Señores, insisto, nos vamos como al principio, con un momento para nosotros ayer conmovedor, interesante, también fue divertido y que nos gustó compartir con todos ustedes. Este es un momento de máxima atención porque ellos, fíjense, ya hay algunos de los chicos, de los hombres que ya tienen el agua, no al cuello, pero sí casi a la altura del pecho, y la caída de uno puede llevar la caída del resto, ¿eh? De ahí que, fíjense, la intentan coger por un lado, y ahora es más, del lado de la playa, donde están los cargadores, para no hacer presión cuando la suban y la coja el resto. La jalarán como sea para que la Virgen no caiga. Atentos, atentos. La Virgen la tienen. Están diciendo para atrás. Ahora, 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 ahora. Señores, ahora, cuidado. La tienen ya, la tienen ya, la tienen ya, la tienen ya, la tienen ya. Falta el último empujón. Ahí la tienen. La Virgen ya está embarcada. Lo consiguieron, lo consiguieron. Ahí la tienen. Madre mía, felicidades. No pasa nada. La Virgen ya está embarcada. La Virgen del Carmen está embarcada. Hace 100 años, hoy se cumplen 100 años que comenzaran a proteger a la Virgen del Carmen. Que los portuenses y los ciudadanos de esta ciudad, los vecinos de esta ciudad, de este pueblo, de Tenerife y de Canarias, entendieran que esta es su madre. Y hasta en la nueva San Ramón. Hace 100 años, señora, que en este pueblo eres bien recibida, bien tratada.